Hoy tengo el gusto de recibir al doctor Rodrigo Triana del Río. Es un neurocientífico y colega y amigo destacado. Entonces, pues les voy a platicar pues, más o menos que la trayectoria académica del doctor Triana del Río. Bueno, el doctor Rodrigo Triana del Río es licenciado en biología por la Universidad Veracruzana. Subsecuentemente obtuvo su maestría en neuroetología, también por la Universidad Veracruzana, haciendo estancias en la UNAM y en la Universidad Emory en Atlanta, en Estados Unidos. Después realizó un doctorado en la Universidad de Lausanne, en Suiza, y durante este doctorado realizó una estancia en la empresa farmacéutica Roche. Eh, Ahorita se está desempeñando, perdón, como investigador postdoctoral en el Centro de Investigación Cerebral de la Universidad de Nueva York. Entonces, pues muchísimas gracias, Rodrigo, por la invitación. Una de las ramas de estudio, bueno, uno de los intereses académicos que ha tenido Rodrigo a lo largo de su carrera académica ha sido el papel de un neuropéptido que se llama oxitocina en la conducta animal. Entonces, ¿nos podrías decir, Rodrigo, a grandes rasgos, cuál es la función en el comportamiento de este neuropéptido, que es la oxitocina? ¿No? Escuchamos hablar mucho de esto, inclusive en comerciales, en las noticias, etcétera. A grandes rasgos, qué es eso de la oxitocina? Sí, Pascal, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Me da mucho gusto hablar aquí de mis intereses y mi investigación un poco. La oxitocina es un químico cerebral muy importante porque lo producimos los seres humanos, pero también otros animales. Eh, la oxitocina es producida en el cerebro y es una hormona. Mucha gente ha oído hablar de la oxitocina como la hormona del amor, del enamoramiento, pero la oxitocina tiene muchas funciones en la fisiología de los mamíferos y una de esas funciones es producir las contracciones uterinas durante el parto y contracciones de los genitales durante el orgasmo. La oxitocina es producida en el hipotálamo y luego es liberada en el cerebro y también en la periferia. Eh, sí, Muy bien, muy bien. ¿Se conocen casos de humanos o animales que no tienen oxitocina? ¿Qué pasa si no tienes oxitocina? hay hay casos de experimentos que hacen los neurocientíficos en los cuales editan los genes, por ejemplo, de la oxitocina y hay animales que no producen la señalización de este químico en su cerebro, en sus redes neuronales. Y estos animales tienen problemas, por ejemplo, para hacer reconocimiento social. La oxitocina es muy importante para la información social, cómo captamos, cómo percibimos la información social. También se ha descubierto que bloqueando la oxitocina, los animales tienen más miedo. Los animales no pueden controlar sus memorias traumáticas y esto es lo que yo estudio en mi investigación. Ok, ok. Hablaste que la oxitocina se produce en una región del cerebro que se conoce como el hipotálamo, ¿no? Entonces entiendo que hay neuronas del hipotálamo que sintetizan la oxitocina y a través de sus proyecciones la libera en otras partes del cerebro, ¿no? Sí, exactamente. Hay diferentes tipos de neuronas que producen interiormente la oxitocina y la oxitocina es muy interesante porque es una neurohormona. Es transmitida de neurona a neurona, pero también es transmitida en la sangre a toda la periferia como otras hormonas. Entonces, la oxitocina puede tener dos tipos de mensajes, los mensajes neuronales y los mensajes como hormona que van a diferentes partes del cuerpo.
Muy bien, y hablabas de del papel de la oxitocina en social bond o bueno, apegamiento social o en recuerdos emocionales. Algunas proyecciones de estas neuronas que producen oxitocina o oxitocinérgicas, ¿a qué regiones del cerebro están proyectando? Y cómo se les podría atribuir su función de estas distintas neuronas dependiendo de a qué regiones del cerebro señalan. Sí, esa es una muy buena pregunta porque los neurocientíficos no podemos estudiar todas las partes del cerebro al mismo tiempo, entonces tenemos que enfocarnos en ciertos químicos y ciertas partes del cerebro a la vez. Entonces, por ejemplo, la oxitocina es liberada en la corteza prefrontal, donde modula esta regulación de la conducta social, también en áreas de la recompensa, como el núcleo accumbens, que en los humanos se conoce como el estriado ventral, que es lo que le dice al cuerpo qué es recompensante o qué es placentero. Entonces, por ejemplo, la oxitocina es liberada en ratones que son monógamos en gran cantidad en esta área del estriado ventral. Entonces podríamos decir que ellos encuentran recompensante o placentero tener un vínculo monógamo, al contrario de otros roedores que no son monógamos. La oxitocina también es liberada en un área que se llama amígdala. La amígdala es el regulador de las emociones o de la valencia de qué es positivo y qué es negativo como estimulación, como estimulación de contexto emocional. Entonces, la oxitocina puede tener Eh, muchas funciones dependiendo del área cerebral. sí, voy a hacer una pregunta un poquito más específica, ya que estás hablando de amígdala y de valencia. No sé si estés familiarizado con estudios recientes, tanto del grupo de Tonegawa como otros grupos, en donde identificaron dos tipos de neuronas de la amígdala, algunas que codifican para estímulos de valencia positiva, o sea, estímulos agradables que nos gusta, y algunas otro tipo de neuronas que codifican para estímulos de valencia negativa, ¿no? ¿Tú te esperarías ver una mayor inmunoreactividad, digamos, una mayor cantidad de receptores de oxitocina en estas neuronas de la amígdala, en la parte anterior magnocelular, una mayor concentración de oxitocina? ¿Se sabe esto? Eso es una muy buena pregunta porque la amígdala está dividida en diferentes como subpartes. Entonces está la amígdala La basolateral, vasolateral me refería, sí, sí, que es perdón. la que modula esta valencia, pero de hecho la amígdala basolateral no es muy sensitiva de la oxitocina. Es la amígdala Ok. central que es muy sensitiva a la oxitocina y en los roedores la amígdala central es el área que le dice a los roedores que deben paralizarse porque las memorias de miedo están siendo activadas. Entonces esta parálisis de miedo es producida por la gran activación de la amígdala central y lo que hace la oxitocina es bloquear las células, entonces los animales ya no están paralizados. Pero tu pregunta es, Entonces, perdón, siguiendo lo que dices, entonces la oxitocina le estaría poniendo a un freno a esta amígdala central que señala, bueno, en este caso a los roedores, pero también tal vez a nosotros, en congelarnos ante una situación que nos da amedrentadora. sí, aterradora. Ok, ok, ok. Sí, Muy bien. porque nosotros también tenemos una amígdala basolateral, también tenemos una amígdala central. Entonces pensamos que lo que estamos descubriendo en nuestros roedores de laboratorio y en sus cerebros puede ser aplicado a los humanos y a nuestros cerebros que son muy semejantes, sí. Muy semejante. Oye, nada más abundando en este tema, hablaste de los ratones en los cuales se les hacían estudios de pérdida de función, ¿no? No sé si mutaban un receptor a oxitocina, etcétera. ¿Se conoce de alguna patología, tal vez no tan específica, pero en humanos, o sea, no sé, dices que es importante para los vínculos afectivos, los vínculos sociales, los psicópatas
tienen menos oxitocina o se sabe algo de esto? Am, bueno, voy a ir primero a los modelos animales. Sí, por Existen favor. modelos animales en los cuales no hay mucha producción de oxitocina y estos animales tienen un comportamiento de tipo autista en los cuales no tienen vinculación social o no están interesados por interactuar socialmente. Entonces, hay modelos animales o roedores que tienen las mismas mutaciones genéticas que tienen las personas que padecen ciertos tipos de autismo. Y entonces Ah, los investigadores utilizan esos ratones y dicen, bueno, son las mismas mutaciones, vamos a intentar buscar una cura para el autismo relacionado con esta mutación. Y si se produce más oxitocina artificialmente en estos ratones que tienen un tipo autista, ellos van a desarrollar más interacción social o motivación social. Entonces, la oxitocina ha surgido como una posible estrategia para aumentar la interacción social en casos de autismo. mm. Actualmente en mi universidad hay ensayos clínicos para dar oxitocina a pacientes infantiles con trastorno autista y es algo que se está muy en boga ahora, como dar oxitocina intranasal y ver que si ayuda a los pacientes. Ahora, si vamos a los humanos, aún para el autismo faltan más estudios, pero se conoce hay estudios que muestran que pacientes que sufren de esquizofrenia tienen niveles más bajos de oxitocina Se en han su sangre. identificado polimorfismos del gen que codifica ya sea para la oxitocina o para su receptor en la esquizofrenia o el autismo. Sí, esto es muy interesante. Un polimorfismo es cuando un gen que sabemos es como la base del ADN que va a producir una proteína. Entonces, los genes, sabemos, pueden tener mutaciones, como el gen del COVID, que ha tenido muchas mutaciones, y es cuando el orden del ADN cambia y eh, el gen que va a producir una proteína, que es el receptor oxitocina, tiene muchos polimorfismos, que tiene como muchos disfraces o muchas formas de aparecer. Y es cierto, se ha descubierto que en los humanos hay muchas diferencias o polimorfismos del gen del receptor oxitocina y este se ha asociado con trastornos de ansiedad, por ejemplo, ansiedad generalizada, que es un tipo de trastorno psiquiátrico, está asociado con cierto polimorfismo. De la oxitocina, y sería un polimorfismo de pérdida de función, ¿no? Que la oxitocina no estaría ejerciendo adecuadamente su función, tal vez de freno en la amígdala central y de Sí, esto no se ha estudiado a profundidad. Es cierto Ujú. que es una pregunta muy interesante, pero no me voy a meter mucho en detalle, pero los polimorfismos del receptor oxitocina aparecen en los intrones, que es la parte del ADN que no codifica, lo cual es súper interesante, ¿no? Porque significa que las mutaciones afectan muy ligeramente al receptor. Ok. Oye, hablas de el receptor de oxitocina. Oxitocina, sí. Nada más hay uno. Solo hay un receptor oxitocina. Solo hay uno que se conoce y probablemente solo haya uno. Sí, solo hay uno que se conoce. Ok, ok, muy bien. Estamos hablando de un receptor acoplado a proteína G. ¿Qué tipo de Sí, receptores? sí. Hablamos más específicamente de la biología celular del receptor a oxitocina. La oxitocina es un neuropéptido, está formado por 9 péptidos y está acoplado a un receptor perdón, a la proteína G. Lo interesante es que dependiendo el área, esta proteína G puede ser GQ, que está relacionada con el metabolismo del calcio intracelular, o puede ser eh, la proteína GS, creo que es de GS, estimulación. GS, que Ese, aumenta los niveles de ABP sí. cíclico, ¿no? Entonces, en la amígdala central, por ejemplo, el receptor está acoplado a la proteína GQ
Entonces, es importante para la señalización de calcio, que como ustedes saben, el calcio es muy importante para la señalización intracelular y la comunicación entre neuronas. Y también, bueno, también hacía la pregunta porque, o sea, se está hablando de, en los pacientes, decías, en niños con autismo, están realizando pruebas clínicas ahora para saber si Sí, oxitocina administrada de manera exógena pudiera tener efectos benéficos en estos niños, pero posiblemente, pues se sabe, la mayoría de los fármacos que existen en el mercado para cualquier cosa actúan sobre receptores acoplados a proteína G, entonces posiblemente se pudiera diseñar pues algunos blancos o algunos fármacos que actuaran directamente sobre el receptor, no sé si se está haciendo esto también. sí, aquí quiero conectar con mi trabajo que hice en la empresa farmacéutica. Ah, Y quiero mencionar que la oxitocina, la mala noticia es que su tiempo de vida media en el cerebro es muy corto, porque la proteína, la oxitocina, como dije, es una proteína y como ustedes saben, las proteínas viven muy corto plazo en el cerebro porque son metabolizadas y cortadas, porque ustedes saben que si las proteínas se acumulan en el cerebro, van a empezar a desbaratar las redes neuronales y luego hay Alzheimer y otras enfermedades causadas por estas acumulaciones de proteínas. Entonces, la oxitocina tiene que ser eh, metabolizada muy rápido y esto es un problema si queremos usar oxitocina para la ansiedad, por ejemplo, porque, o para aumentar la interacción social en pacientes con autismo, porque porque se degrada muy rápido, sí, ¿no? O sea, entonces te la metes y ya es el... Ya. tendríamos que estar inyectándonos o inhalando oxitocina todo el tiempo. Entonces, lo que se está avanzando en las compañías farmacéuticas es diseñar moléculas que son aún más fuertes que la oxitocina para activar el receptor Muy bien, y que más duraderas, me y imagino, más ¿no? duraderas. Tengo otra pregunta, me han dicho que la oxitocina también durante el tratamiento psicoterapéutico, ¿no? O sea, una consulta con un psicólogo, pudiera administrarse como para que para los pacientes o los clientes tengan o saquen mayor provecho de estas sesiones terapéuticas que habitualmente están limitadas a 50 minutos, 60 minutos. ¿Sabes algo acerca de esto? Sí, de hecho, esto es algo que queremos desarrollar en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, con mi colega, la doctora Tamara Cibrián, Ok. en el cual queremos utilizar como la administración de oxitocina durante el procesamiento emocional, tanto de personas, control, por decir algo, como con personas que tienen, que padecen de depresión o padecen ciertos casos de ansiedad. Eh, Como científicos pensamos que la oxitocina podría ser un coadyuvante durante la terapia, porque no solo porque estimula los circuitos que favorecen la interacción social y disminuyen el miedo, pero yo he encontrado en mi investigación y otros investigadores también que la oxitocina estimula la plasticidad cerebral y la plasticidad sináptica, especialmente como las neuronas están conectadas y especialmente en la amígdala, que es donde creamos nuestras memorias traumantes y cómo esta plasticidad que ejerce la oxitocina podría tener un efecto en la forma en cómo moldeamos nuestras memorias de trauma y miedo. Yo que también hablas de plasticidad neuronal y bueno, para la formación de recuerdos, bueno, hablas por un lado de la amígdala, específicamente la amígdala central, que juega un papel en las memorias un poco más aversivas o traumantes, etcétera. Mencionaste también el núcleo accumbens, que está, bueno, según entiendo, fuertemente inervado por neuronas oxitocinérgicas. Me llama la atención un paper que se publicó, ni siquiera sé por qué, ni siquiera me acuerdo por qué grupo, pero hace unos días publicaron un artículo sobre el papel de la liberación de dopamina en la parte central del núcleo accumbens
sobre los procesos atencionales desencadenados por la novedad del estímulo, ¿no? Entonces, Sí. y bueno, o sea, muchos neurocientíficos se enfocan en entender cómo se forman las memorias asociativas, pero a veces hay memorias que nada más es cuestión de habituación, ¿no? O sea, ya no prestarles atención a estímulos que ya no son novedosos, ya no son salientes, y bueno, al parecer está alterado en distintos tipos de trastornos del neurodesarrollo psiquiátricos, como autismo, esquizofrenia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sabes del papel de la oxitocina a nivel del núcleo accumbens sobre este proceso de plasticidad que ocurre ante la habituación a los estímulos y cómo esto podría estar alterado, en condiciones que nos mencionaste, pudiera estar afectado el sistema oxitocinérgico como la esquizofrenia y el autismo? Sí, es muy interesante el rol de la oxitocina en esta área cerebral, que en humanos se llama el estriado ventral y en los roedores se llama el núcleo accumbens, porque como decías, es un área importante para la motivación y para crear hábitos. Eh, entonces, algo que pasa con la oxitocina es que forma equipo como dímeros con otros receptores, principalmente serotonina y dopamina, Dopamina. los receptores de tipo D2. Entonces, lo que hace la dopamina es modular la plasticidad neuronal a través de otros neurotransmisores como la serotonina. Entonces, se sabe que la señalización de oxitocina en el núcleo accumbens va a estimular la serotonina y eso aumenta la interacción social, por ejemplo. Entonces se sabe que hay ciertos compuestos como el MDMA, el éxtasis, que Ajá, estimula, MDMA. sí, que estimula la liberación de Catecolaminas. serotonina y de forma alterna también la oxitocina. Ah, Entonces, esta estrategia, que puede ser un poco controversial, se está utilizando en ratones de tipo autista y está ayudando a estimular la interacción social, que es algo anecdótico que ocurre en los humanos también. Y ahora está muy de moda hablar de las microdosis, entonces hay como una oportunidad de desarrollo sobre esta estimulación entre neurotransmisores que juegan un papel de comunicación con otros neurotransmisores. muy bien. Pues ahora, al parecer, ahora que estamos hablando o rozando el tema de las sustancias psicoactivas, pues ya surgen varias preguntas del público. Entonces, bueno, no no te las voy a preguntar en orden, pero pues te las voy a preguntar como vienen ahorita. Bueno, aquí preguntan si la psilocibina, que es, bueno, es el compuesto activo de los hongos Sí. alucinógenos, ¿no? Si es que ayuda a generar en grandes cantidades oxitocina en nuestro cerebro. Esta es la pregunta. Me hace interesante que nos Sí, podrías es muy explicar. interesante y pienso que está muy ligada al comentario anterior porque la psilocibina también toca los receptores de serotonina. Ujú. Entonces, si pensamos que la comunicación de oxitocina y serotonina en el núcleo accumbens está muy estrechamente ligada, eh, cuando la psilocibina entra al núcleo accumbens, va a hacer que la oxitocina y la serotonina se potencialicen el uno al otro. Entonces, Ah. también hay eh, comentarios anecdóticos en el cual la psilocibina puede aumentar la interacción social. Ok, ok, claro. Sí, he escuchado que algunos que tenían substance abuse disorder, trastorno de adicción o de dependencia a las sustancias, pero también es evidencia anecdótica que lo pudieron dejar por varias sesiones, por
Sí. por esta sustancia. Tengo otras preguntas. La oxitocina en casos de niños, particularmente esta pregunta del público me llama mucho la atención. La oxitocina en casos de niños con autismo, entonces podría ser una vía de atención, o me imagino que lo que quisieron decir es potencializando la atención. Y si quisieras, puedo añadir algo a esta excelente pregunta. De lo que te preguntaba también, o sea, bueno, o de lo que platicábamos, no ocurre como que una especie de habituación de los procesos atencionales en muchos trastornos de este tipo, en donde la interacción social está afectada, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente, como preguntan aquí, ¿cuál es el papel de la oxitocina en los procesos atencionales? Y yo ya añadiría también la habituación a estímulos irrelevantes, para ya no prestarle atención. Y sí, ¿cuál es el papel de la Sí, oxitocina? bueno, la oxitocina, ahora que hablas de atención, tiene un papel en la atención hacia estímulos relevantes, tanto en lo social como en lo del miedo, porque en lo social la oxitocina va a incrementar la percepción de estímulos sensoriales relacionados con la interacción social. Por ejemplo, en los roedores, eh, cuando la mamá acaba de tener a los bebés, los sonidos de los bebés, las vocalizaciones, van a activar la liberación de oxitocina en el área de la corteza auditiva de las mamás. Y eso va a hacer que lleven su atención hacia el llamado de los bebés, porque es algo de supervivencia, ¿cierto? En tanto que las hembras que no tienen bebés, que son vírgenes, si ellas escuchan a los bebés, no pasa nada porque no tienen esta como sensibilización de la oxitocina Por la que oxitocina. dirige la atención. Entonces, yendo hacia la pregunta del público, la oxitocina como fármaco se piensa que ayudaría a incrementar la atención hacia estímulos sociales que en algunos casos están disminuidos en el caso de autismo. Pero como dije anteriormente, aún se necesita más avance farmacológico para encontrar un fármaco que tenga un efecto más fuerte o de largo plazo. Y sobre lo que decías, Pascal, sobre la habituación, depende qué áreas de cerebro se van a activar para decirle a tu cuerpo, a tu cerebro, esta es la información importante, porque hablabas de hábitos en los que cierta información se queda como en el fondo, ¿cierto? Aprender a ignorar estímulos irrelevantes, disminuir la saliencia de Sí, estímulos a los cuales ya te habituaste, al parecer es una característica, bueno, todas esas tareas que utilizan en roedores, que son modelos de esquizofrenia, PPI, por ejemplo, ¿no? sí. Pre-Pulse Inhibition, etcétera, ¿no? Aprender a habituarte y ya no prestar atención a estímulos irrelevantes y guardar el foco. ¿Tendría un papel ahí la oxitocina? Y en caso de que sí, ¿en qué estructura? Sí, eso es interesante. Yo tengo una historia anecdótica de mis papás que tuvieron 5 hijos. Entonces, mi mamá era siempre la que estaba atenta porque las mamás son muy protectoras de los bebés. Entonces, cada vez que había un poco de ruido del bebé, la mamá se despertaba e iba por el bebé. Entonces, yo pienso que como en los roedores hay mucha oxitocina en la corteza auditiva y entonces la mamá está desensibilizada. Entonces, perdón, sensibilizada a escuchar Es, al bebé y el papá como que este sonido del bebé lo pasa al fondo y lo ignora y aunque el bebé esté llorando no se va a despertar porque el papá se va a quedar dormido y va a decir, no escuché al bebé, ya no lo escucho. Entonces, pienso que hay una modulación de la corteza que nos dice cuál es la estimulación a la que hay que prestarle atención y cuál es la estimulación irrelevante. sí, bueno, es el papel un poco
del papá, ¿no? Mejor que se quede dormido, no sirve muy bien para atender al bebé, mejor que se quede dormido para que al otro día pues siga, pues, vaya a sacar recursos para el bebé, Sí. para los bebés y la mamá. Híjole, me van a caer encima por ese comentario. Pero bueno, broma. Ok, a ver, vamos a proseguir con tengo otras preguntas del público, pero en algunos casos es cierto. A ver, ok. Hablando de memorias de miedo, ¿qué es una memoria? ¿Qué es una memoria o recuerdo desde la neurobiología? Híjole. Ok. Un recuerdo es una proteína donde y cómo se almacena o activa un recuerdo traumático. Un recuerdo no es una proteína, un recuerdo es un patrón de actividad neuronal que recapitula un poco la experiencia o la actividad neuronal que ocurrió durante la codificación o cuando viviste dicha experiencia. Pero ¿en qué podrías abundar al respecto? No puedo insistir suficiente en que un recuerdo no es una proteína, un recuerdo es energía, es actividad neuronal, pero ¿qué más quisieras añadir? ¿Dónde y cómo se almacena o activa un recuerdo traumático? Esa pregunta es muy, muy interesante porque pienso que como neurocientíficos aún no podemos decir 100% esto es un recuerdo, porque si activamos, uno de mis experimentos es eliminar genes en cierto tipo de neuronas o eliminar proteínas en cierto tipo de neuronas y esto cambia los recuerdos de los animales. Entonces, sí, un recuerdo es una actividad neural, pero el recuerdo tiene diferentes niveles de estructuración en la biología. Esta actividad entre las neuronas, que es actividad eléctrica y química, pero también lo que pasa dentro de las neuronas, las proteínas que son producidas dentro de las neuronas, los genes que codifican para estas proteínas. Entonces, lo interesante es que un recuerdo puede existir tanto en un conjunto de neuronas que se activan cada vez que hueles el perfume no sé, de un familiar o de alguien por quien sientes algo emocionalmente, pero esto activa no solo ciertas áreas, sino también las sinapsis, las conexiones entre neuronas son importantes y también las proteínas que hay en las neuronas. Entonces yo pienso que como neurocientíficos deberíamos dejar de pensar algo tan abstracto, sino ser más flexibles en todos los pasos que conlleva crear un recuerdo. Sí, sí, sí. Sí, no, o sea, lo que quería, pues también resaltar un poco, ¿no? Es que pues, las proteínas sirven para fortalecer o debilitar contactos entre las neuronas y aumentar o disminuir la probabilidad de que se activen o no se activen distintos circuitos, ¿no? Y el ejemplo del olor que dabas, pues básicamente el olor hace que desencadene pues, algunos circuitos neuronales que se activaron durante la codificación previa, bueno, todo que Sí. dice Donald Hebb, etcétera. Pero efectivamente, o sea, los recuerdos se forman en distintos niveles. Ahora lo que se me hace interesante es todo lo que están haciendo ahorita con la optogenética, que al activar las mismas neuronas que se activaron durante una experiencia determinada, ¿no? Por ejemplo, cuando una rata recibe un choque eléctrico en la pata, se activan ciertas neuronas. Bueno, tú puedes ver estas neuronas, volverlas a activar y vas a recrear la misma sensación, o bueno, lo que interpretas como la misma sensación en el animal, ¿no? Entonces, pues esos experimentos de optogenética de reactivar las mismas neuronas que se activaron durante una experiencia, las reactivas y básicamente recreas la experiencia, pues eso es una de las, pues las pusieron a prueba las teorías de Hebb, que las mismas neuronas que sirven para la codificación son aquellas que guardan recuerdo. Sí. Vamos a proseguir con las preguntas antes de cerrar. No quiero que se me olvide, porque hasta ahorita están bien buenas. No entendí. Ok, una pregunta que no entendí, no la voy a decir. Ok, wow, bueno, ¿en dónde se puede obtener mayor información sobre la utilización de oxitocina
en pacientes con diagnóstico del espectro autista. Aquí en México. Sí, pienso que si habla con neurólogos o con psiquiatras que están medicando este sector de la población clínica, ellos pueden tener cierta información sobre cómo se puede utilizar la oxitocina en, en estos pacientes. Sí, sí, esperemos, bueno, es que también esta investigación es muy cara y por ende los fármacos que están sacando, o sea, conozco mejor el caso de la esketamina, ¿no? Que se está empezando a utilizar ahorita para trastorno de depresión mayor y estaba viendo, bueno, fue un congreso de psiquiatría hace poco y estaba viendo los precios en mercados, ahorita Estados Unidos, creo que desafortunadamente todavía no llega a México, pero, o sea, es inaccesible para el 99.9% de la población, desgraciadamente, aunque bueno, es porque es nuevo. Pero no sé si sea el mismo caso de la inaccesibilidad en cuanto a la oxitocina, o si ya está aprobada por la FDA, o cómo. Ok, esta es una pregunta muy interesante porque toca otra parte de mi investigación. Okay. Demuestra que la interacción social libera la oxitocina en el cerebro. Entonces, lo que encontramos fue que solo por interacción social, los animales liberaban oxitocina y disminuía su reacción de miedo. Entonces, esto significa que en las terapias se debe fomentar algún tipo de promoción de interacción social que normalmente en la fisiología de nuestro cerebro va a hacer que se libere oxitocina. Eso es algo muy Entonces importante. hay maneras de hacer que se libere oxitocina sin Sí, administrarla exogéneamente. sí. Con la Ah, psicoterapia, con algunas estrategias psicoterapéuticas. sí, y la oxitocina es liberada durante el orgasmo también. Bueno, Lo no, cual no sé es, si sea muy apropiado durante una intervención sí, psicoterapéutica, pero no bueno, creo, pero es parte de la fisiología de la oxitocina. muy bien, pues te agradezco mucho, Rodrigo. No sé si pues hay alguna otra pregunta, Rocío, no sé si tendrás otras preguntas del público antes de cerrar. No sé si nos están escuchando ahorita. No, bueno, a ver, sí, 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 a ver, perdón. A grandes rasgos, sí, 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 ¿cómo cuantifican la oxitocina? ¿Cómo puedes saber si, por ejemplo, cómo saben esto de que durante un orgasmo aumentan mis niveles de oxitocina? O sea, no se ve la oxitocina, ¿cómo la Sí, cuantifican? es muy ¿Cómo buena saben? pregunta. Sí. Ah, bueno, la base de eso está en los estudios animales, número uno, en las cuales se han hecho estudios de microdiálisis, que es como insertar un pequeño colector dentro del cerebro en el cual puedes medir cuánto del neurotransmisor está siendo liberado, pero en humanos también se cuantifica la oxitocina en la sangre y también en el líquido cefalorraquídeo, que es un poco invasivo, pero permite conocer una aproximación de la oxitocina que se está siendo liberada en el cerebro. La puedes obtener Ahora con con nuevas tecnologías, como hablábamos de la fotometría de fibra, se puede conocer cuánta oxitocina está siendo liberada en un área particular durante cierto comportamiento. Sí, con una mayor precisión temporal. Resolución, sí, Ok, resolución. y finalmente preguntan si el ejercicio físico produce incrementos de oxitocina. ¿Se sabe si? Esto se ha explorado en animales y se ha encontrado positivamente un aumento de la liberación de oxitocina, pero no se ha
explorado en humanos, por ejemplo. Ok. Pienso que Pues sería muy interesante. podría tal vez explicar por qué el ejercicio físico, sobre todo el cardiovascular, al parecer, pues, hay una evidencia que sugiere que es un factor protector en contra de la depresión y que se Sí, sabe que sí. está causada por el estrés. Aunque hay mucha más evidencia del rol de los opioides endógenos del cerebro Ah, y los cannabinoides endógenos del cerebro, que ok. son dos moléculas que modulan la actividad del placer y la actividad del dolor en el cerebro. Entonces, al menos en los animales se ha descubierto que el ejercicio aeróbico aumenta los niveles de opioides como las endorfinas, que todo el mundo ha oído Claro. hablar de ellas, y los cannabinoides endógenos. Sí, es el origen del que Pero, está controvertido, el runner's high, ¿no? sí, O el high exactamente, sí, corredor, ¿no? sí. Muy bien, pues nada más para cerrar, y ahora sí, la última, dice que hay bueno, así va la pregunta, hay una psiquiatra española, no dicen su nombre, pero vamos a asumir que existe, una psiquiatra española que dice que cuando nos abrazamos por 8 segundos, bastante preciso, nosotros liberamos oxitocina, ¿es cierto? Sí, es muy buena pregunta porque nos lleva a la investigación que se ha explorado en los animales en los que la interacción social, ya sea auditiva, ya sea táctil, permite la liberación de oxitocina. Hay muchos reportes que apoyan esa idea. Sin embargo, en los seres humanos aún no existe la medición, como decías, Pascal, con un nivel de resolución tan Pues, específico que nos dice por qué 8 minutos y no 10 o por qué no 2. segundos, Bueno, fíjate. No, segundos. 8 minutos así, pues está Bueno, difícil. pero yo pensaría que es muy posible porque los estudios que se han hecho en roedores, los roedores tienen una fisiología muy parecida a nosotros. Entonces, quiero pensar que es posible. Híjole, hay otra pregunta, pero es muy específica, ya la vamos a guardar, es muy interesante, pero muy Sí, específica. Vamos a guardar pero para otra ocasión. puedo dejar mi ¿Eh? correo electrónico y si tienen más preguntas, Ay, con qué mucho buena onda. gusto. Sí, Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues espero que pues haya sido de su agrado y pues para mí fue agradable, entonces yo creo que para ti también. sí, Entonces, muchas pues espero gracias. que pues se hayan divertido escuchándonos hablar, bueno, o hayan aprendido algo tal vez. Y bueno, pues te agradezco mucho tu tiempo y también para pues, Gracias por la invitación. disponibilidad. Pues muchísimas más gracias. Pues nos vemos en San Diego. Hay un congreso en San Diego en el que vamos a asistir los dos y de todas formas, pues sí, seguimos colaborando por ahí. Muchísimas gracias, Rodrigo. Cuídate.